Esteban Bernal, el ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Las cifras de ayer, 3.5% de reducción en este plan estrella del gobierno de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Primero, ¿cuáles son las cifras, digamos, las entidades que avalan? Ustedes tenían ya este dato hace algunos meses, pero estaban haciendo una validación por parte de entidades independientes, digamos, no sé si extranjeras, para que la cifra sea publicada. Milton, buenos días. Verónica, buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir con usted. Mire, yo creo que como usted lo ha dicho, este es el mayor legado del presidente Lasso. Este es un trabajo de todos los ecuatorianos. Creo que el Ecuador logra ubicarse inclusive en el acontecer internacional con un trabajo de esta naturaleza para haber logrado una disminución de 3.5% porcentual con respecto a niños con desnutrición crónica infantil. Realmente era una situación, continúa siendo una situación lacerante para nuestra niñez. Creo que esto es uno de los legados que como gobierno, que como presidente Lasso y su gabinete dejamos al Ecuador, para que además esto no se convierta en una política de gobierno, sino por el contrario, pase a ser una política de Estado. Milton, lo referente al tema de los organismos internacionales, siempre es importante que ante un hecho de tal trascendencia, de tal importancia, también exista un aval técnico, metodológico, estadístico, por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, UNICEF, la CAF, las propias Naciones Unidas, que han formado parte de una valoración que permite de alguna manera, Milton, de que esto se acentúe en la exactitud. Inclusive hubo un rango y un cambio metodológico que sugirió los organismos internacionales, que permitió ajustar inclusive la metodología estadística. Déjeme salirme un ratito de ministro para ponerme en el plano de economista. Efectivamente, en el 2018, la encuesta de aquel entonces tenía una metodología específica, la misma que probablemente era incomparable con la actual. Y lo que hicieron es generar un ajuste metodológico para que exista una comparabilidad entre pares. Y de esta manera tener resultados muchísimo más exactos. Por lo tanto, 3.5%, hágase una idea, el estado del Cuenca, ¿no? 20,000 personas, 20,000 niños. Logramos hacer que no tengan desnutrición crónica infantil en nuestro gobierno. 20,000 niños fuera de la desnutrición crónica infantil. Sí, ese es el promedio que significa haber logrado una reducción de 3.5% dentro de este proceso que hemos llevado adelante. ¿Qué significa libres de desnutrición crónica infantil? Significa, porque otra vez, lo que siempre hablamos y decimos, la desnutrición no se combate solo con comida. No es llevar kits alimenticios a los barrios. Está desde la barriga de la mamá, cuando está en gestación, y con los servicios básicos que eso significa para una vida digna. Por eso, Milton, que el tema multicausal, que es lo que genera la desnutrición crónica infantil, tiene que ser evaluado por ustedes, los medios de comunicación, por quienes nos escuchan y nos miran, porque esto tiene que tomar una conciencia nacional de que es lo más grave que le puede pasar al futuro del país. Cuando usted tiene a casi 2.5 niños de cada 10 con desnutrición crónica infantil, está hipotecando el futuro del Ecuador. El país, cuando tuvo la mayor cantidad de recursos, aproximadamente un promedio del precio del petróleo en $140, tuvo crecimiento de desnutrición crónica infantil en el país. Hoy tenemos un promedio de 70, 75, 74, $72 de promedio de barril y hemos logrado una disminución. Por lo tanto, primera premisa básica, no se trata solo de recursos, sino saber invertirlos bien. Segundo, no es un tema eminentemente alimenticio, es un tema multicausal. Chequeos prenatales, chequeos médicos del niño sano, llevar un control adecuado del procedimiento y de los comportamientos de los niños. Hagamos un ejemplo, pensemos en un niño de alguna comunidad de la Sierra Centro que tiene todas las condiciones de tratamiento, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, su madre tiene acompañamiento familiar a través de los programas CNH de nuestro ministerio, etcétera, pero no hay agua potable. Entonces no hemos cerrado el círculo. Por lo tanto, la Secretaría Técnica que la preside Erwin Ronquillo ha logrado, Milton, la articulación de 3 instituciones gubernamentales y a ellas sumarlas 221 alcaldías que de manera conjunta con el Banco del Estado reciben créditos para poder cerrar este círculo y volverlo virtuoso, de tal manera de que aquel niño no caiga en desnutrición crónica infantil, y deje ponerle en el contexto real de lo que ha sido este logro. Hoy en día, una enfermedad crítica y perversa como el cáncer, para ejemplarizar, en algunas latitudes del mundo y algunos tipos de cánceres ya se están curando.
Sin embargo, si un niño adquiere desnutrición crónica infantil, Verónica, Milton, esto es irreversible. No hay vuelta que dar. Sus problemas futuros, psicológicos, físicos, intelectuales, psicosociales, son perversos para su vida. Y teníamos un promedio de 2.5 niños de cada 10 niños en el Ecuador que sufrían desnutrición crónica infantil. Hoy hemos logrado una reducción de aquella tasa fuerte, difícil, dura, que hoy en día la ubicamos en 20.1%, con una reducción de 3.5, lo cual en números es lo que le acabo de mencionar, de acuerdo al cálculo del INEC, es como si hubiésemos logrado que 20.000 niños, un estadio entero, escenifique, hago una fotografía de un estadio entero del Cuenca, del Alejandro Serrano Aguilar, logramos traerles de acá y están en una sociedad. No se llena ese estadio. Sí se suele llenar, somos la mejor hinchada del país. Ya ve, el ejemplaricé con el Cuenquita, ahora que estamos próximos al partido también. Ministro, hablando de inversiones, entiendo que para finales de este 2023 la cifra de inversión será de 650 millones de dólares. Cuéntanos cómo se ha ido invertido este dinero para tener las cifras positivas que nos está dando ahora. Mire, yo en algún momento aquí en su medio de comunicación, cuando un poco evaluábamos las circunstancias de popularidad del gobierno, yo decía, el presidente llegó y generó un mérito totalmente positivo para el país, y en el transcurrir del tiempo, como decimos en Cuenca, se convirtió el demérito del mérito. ¿Qué es esto? Llegó y vio que existía 200 millones de dólares para informar en el Ecuador. Informar entre comillas, o quizá convertir en un estado de propaganda, como habríamos evaluado en algún momento. Retiró ese dinero y dijo, no, eso tiene que ir a desnutrición crónica infantil. ¿Un mérito? Sin duda. Un demérito en el contexto político en algún momento puede ser. Por eso es que hay muy pocos temas que se sepa del gobierno, no solamente desnutrición crónica, que hoy lo estamos analizando, tema educativo, tema salud, que lo podemos profundizar. Esto ha ligado a alimentar un presupuesto como el que usted acaba de mencionar. 650 millones de dólares concluirá. A la fecha son 544 millones de dólares que están ejecutados, 100 millones en este año adicionales, 644, y concluiremos con 650 millones a terminar diciembre. Esto ha ido para reaperturar los centros de desarrollo infantil. En mayo del 2021 encontramos 0 centros aperturados. ¿Por qué? Preveníamos de una pandemia. Reaperturamos significa el costo de alimentación, 4 de las 5 ingestas más importantes del día a los niños de 1 a 3 años. Desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. ¿No? Logramos reactivar el tema de centros de creciendo con nuestros hijos. Hoy tenemos 4.800 puntos de atención. Atendemos a 193.000 niños y niñas de 0 a 3 años en CNH. 83.000 niños adicionales en CDI, Centros de Desarrollo Infantil, que son las guarderías, para llamarlo así. Súmelo a ello. Casi 44 millones de dólares, en donde están ya 62.000, escuchen bien ecuatorianos, 62.000 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días que reciben el bono de $60. Hoy por hoy la política es así, ¿no? Yo y más bien no critico, exteriorizo a los candidatos que en este momento hacen planteamientos que se informen, y estamos listos para entregarles información. Por ahí alguien planteó la posibilidad de crear un bono de $60, ya está creado. El bono infancia con futuro, y hay 62.000 madres gestantes que son beneficiarias. En diciembre concluiremos, Dios mediante, con 70.000, y el 24, de acuerdo a la proyección, tocará el punto clave, que son 85.000 madres gestantes que deberán recibir el apoyo del Estado, para que de esta manera, de acuerdo a la programación, en la parte estructural se convierta en una política de Estado a futuro. Ahí está el recurso que habíamos Aquí mencionado. veo pues del otro lado, porque del lado más importante sin duda son las personas que son beneficiarias de la atención, pero ¿quiénes son las que les dan la atención? Es decir, también ha permitido incorporar y contratar a más especialistas, servidores de la salud, gente profesional en estos temas. Mire, Milton, el presidente, cuando fue candidato, a quien le acompañé en su candidatura, manifestamos la necesidad de reducir la masa salarial en el Ecuador. Usted debe recordar parte de las declaraciones. En la política no hay que ser vanidosos, y hay que reconocer cuando uno a veces se equivoca dentro de la perspectiva de no tener la práctica en sus manos. Cuando llegamos al gobierno nos percatamos que había que incrementarlo. Hoy, ¿sabe cuántos servidores públicos adicionales quedaron en nuestro gobierno? 20.000. 10.000 policías, 5.000 educadores y 5.000 funcionarios más en el Ministerio de Salud Pública, justo lo que acaba de mencionar usted, de los cuales, de acuerdo a la información del ministro Roales,
casi 1.370 están vinculados para el tema de desnutrición crónica infantil, de tal forma que los 688 centros de salud que se han repotenciado, han estado puestos en expedita condición, que tienen todas las vacunas necesarias distribuidos, además de estos centros, en su mayoría, los repotenciados me refiero, en las 728 parroquias priorizadas. ¿Por qué son priorizadas? Porque en estas parroquias logramos identificar claramente que hay mayor prevalecencia de desnutrición crónica infantil. Entonces era natural que allí pongamos la mayor cantidad de esfuerzo público, presupuestario, logístico, y de esta manera hemos logrado generar una articulación. Vuelvo a insistir en algo que es fundamental. Todos los esfuerzos hechos por nuestro gobierno, del Ecuador, porque esto es un tema del Ecuador, esto no tiene miramiento, así como el fenómeno del niño que se nos avecina para el mes de octubre. No, nosotros hemos desprendido todo concepto ideológico, partidista, hemos estado sentados en la mesa con la presidenta del CONGOPE, con la presidenta de AME, con el CONAGOPARE, todas las instituciones, porque hay un fenómeno del niño que no mira ideologías y que tiene que ser enfrentado por el Ecuador. De igual forma tiene que ser mirado este tema y este problema de desnutrición crónica infantil, porque todavía queda 20% de niños. Todavía estamos muy por encima de la media latinoamericana, que es 11%. Claro. Algunos dicen que la CEPAL tiene un estudio ya del 9%, de acuerdo a información no todavía confirmada, un promedio del 9%, es decir, estaríamos por encima casi 11% más del promedio de América Latina. Por lo tanto, el problema no se ha acabado. Es un gran avance, pero hay que continuar. Ustedes tienen mapeado, digamos, las zonas donde se produjo esta reducción, porque cuando empezábamos con el tema de la desnutrición crónica infantil y el plan del gobierno, ¿cuáles son los puntos del país más con mayores problemas? Veíamos que la Sierra Centro tenía un grave problema, veíamos que inclusive en la costa de la provincia de Santa Elena tenía un grave problema. ¿Dónde están estos puntos de reducción ubicados? A ver, muy buena inquietud, Milton. Ayer en la rueda de prensa fue parte de las inquietudes varios periodistas encausados en eso, inclusive viendo desde la otra perspectiva, en donde cuáles son las causas por las que, por ejemplo, el oro tiene una menor cantidad de desnutrición crónica infantil, teniendo graves problemas inclusive que puede tener esta provincia orense. Pero a lo que me voy. En este momento nosotros teníamos en mayo del 2021 a Tungurahua con el 42%, a Cotopaxi con el 36%, a Chimborazo con el 35%, a Santa Elena con el 34%, eran las 4 provincias de mayor prevalecencia. Hoy, para hacer una focalización individual, Tungurahua tiene una caída significativa, no le tengo el detalle exacto del porcentaje, pero hay una caída significativa, Cotopaxi también, es decir, logramos profundizar en esto. Chimborazo, penosamente, se sostiene en un porcentaje ¿Pero qué similar. pasa para que haya esas diferencias? Es que es multicausal, por eso le decía, no podríamos identificar lo que es un tema exclusivamente a la madre. Claro, cuando usted dice multicausal, para que la gente más o menos lo entienda, y si es que yo entiendo bien le voy a decir, y si es que no está bien me corrige, es el tema de vacunas, el tema de atención prioritaria, el tema de la llegada del bono, el tema de saneamiento ambiental, agua potable, servicios básicos, es decir, eso es lo multicausal. De acuerdo, muy bien y muy acertado la reflexión que usted hace. Por esa razón es muy difícil, y ayer hablaba con el director del INE, con Roberto, y le decía, deberíamos en los próximos 6 meses profundizar para hacer un valor cualitativo sobre el por qué estás funcionando aquí más, porque acá no, porque existen condiciones que están inclusive exentas a la responsabilidad de un gobierno, como el tema del agua potable, de los sistemas de saneamiento, que es responsabilidad constitucional y por ley a través del COTAD de los municipios, y por lo tanto hay temas que no permiten cerrar el círculo. Recuerde, usted le decía, es un tema de acompañamiento familiar, todo el tema de gestación de la madre. Si la madre no va al control prenatal, ya tenemos un problema, porque el control de los 1000 días es fundamental, los 1000 días concebidos desde el momento de la gestación hasta 2 años de vida del niño. Entonces, si en ese periodo de tiempo una de las causas que pueden generar desnutrición crónica infantil no es atacada de la forma y la tenacidad con la que hemos intentado hacerlo en todo el país, es indudable que puede generar un poco de distorsión en cuanto al cumplimiento de objetivos. Por ello, nosotros hemos planteado el bono Infancia Futuro, que entrega a la madre gestante para que se ayude. Y este bono tiene además una condicionalidad especial, Milton. Se entrega $50 a la madre gestante, ¿no? Y los $10 adicionales, porque el bono es de 60, dicho sea de paso que se conozca. Y esto es una información para los candidatos, para que cuando asuman la presidencia tomen esto como un reto para profundizarlo. Inclusive la ampliación del bono
podría o no ser un tema prudente. Hay que hacer una valoración estadística, como le dije. Nuestro objetivo era 37.000 2022, lo logramos. Nuestro objetivo es 67.000 en este año, vamos a llegar a 70.000, ya llevamos 62.000 madres. Y el objetivo final es 85.000. Ahí tenemos el punto de quiebre, punto de equilibrio. Se debería sostener en el tiempo 85.000 para ir reduciendo paulatinamente la desnutrición crónica infantil en el tiempo. Pero le decía, entregamos $50. Los $10 adicionales se entrega bajo una condicionalidad, es decir, $90 reunidos luego que concluye el periodo de gestación, 120 en el primer año del niño y 120 en el segundo año. ¿Por qué? Porque es un incentivo para que la madre también contribuya con el chequeo prenatal. Si no va la madre al chequeo prenatal gratuito, donde los centros de salud han sido repotenciados, donde que está la atención con mayor número de médicos que están prestando el servicio, no habríamos cumplido una de las causas, el chequeo prenatal. Luego, vacunas del niño, que están todos los centros de salud. Un distinguido periodista días pasados me decía en una de las ciudades del centro del país, pero no hay vacunas. Decía, dígame dónde. ¿Dónde? Porque está garantizado por el ministerio todas las vacunas para los niños, todos los centros de salud. Entonces, a veces cuando existe esa exteriorización, que en el marco de la libertad de expresión todo es viable, y dicen, pero es que dice que vaya y no hay vacuna. Dígame dónde. Y vámonos juntos y hagamos una valoración de investigación juntos de los medios de comunicación y los responsables, porque hay vacunas. Entonces, si la madre no acude a aquello, también perdemos una fuerza y un elemento fundamental. Por eso es que el Estado promocionó esto como incentivo, no como condición, sino como incentivo. Te doy $50 mensual recurrente, pero si cumples con esto de llevar al chequeo prenatal gratuito de tu hijo en el centro de salud, obviamente tienes los $90. Claro. Lo mismo durante los 2 primeros años. Y el tema de la vacunación es importante mencionarlo porque las cosas hay que destacar cuando hay que destacar. La vacunación que acaba de implementar el gobierno para los niños contra la rubiola, sarampión y la poliomielitis. Fue exitosa, realmente. 97% de cumplimiento a la fecha, de acuerdo a la información del ministro. Mire usted, no solo esa cosa hay que destacar, mi querido Milton. Yo creo que efectivamente es bueno que en los medios de comunicación podamos profundizar esto. Algún momento le dije a usted, yo me sentaría encantado con aquellas personas que hacen oposición al gobierno en el marco del absoluto respeto, para que nos escuchen, para que le escuchen a la oposición decir lo que se dice y nos escuchen a nosotros refutar con hechos. Cuando fue el tema del juicio del presidente, solo con esto, me salgo un minutito nada más del tema, pero regreso enseguida. En un debate, en un medio de comunicación televisivo, la asambleísta Veloz, que en ese tiempo le acusaba al presidente, a viva voz y en un micrófono dijo, usted es el ministerio que menos ha ejecutado cuando llegamos al 99.20 en el 2022. Si no estaba yo ahí, eso quedaba como verdad absoluta. Nadie refutaba. Y yo le invité, le dije, renunciemos juntos. Si yo le demuestro lo contrario, usted renuncie. Y si usted me demuestra que lo que dice es verdad, yo me voy. Pido disculpas al país. El problema es que los micrófonos aguantan todo. Por eso es que es reconocible lo de nuestra reducción de la desnutrición crónica infantil, como reconocible debe ser las 19 unidades educativas construidas en nuestro gobierno, de largo superior a lo que construyó en los 2 primeros años del gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Las 34.000 soluciones habitacionales que hemos construido en nuestro gobierno, de largo superior a las 20.000 de Moreno y a las 7.000 de Correa en el mismo periodo de tiempo. Entonces hay que evaluar con datos. Tenemos que terminar. Ministro, le agradezco mucho por presentarnos las cifras de este plan de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Cifras importantes, sin duda. Sean Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Vamos a la pausa.